Si no lo logro hoy, mañana será su último amanecer. Eso fue lo que escuché en la grabación. Una sola frase, seca, fría, dicha con la voz del hombre que dormía a mi lado cada noche. Y en ese instante sentí que el piso se abría bajo mis pies como si la casa entera quisiera tragarme viva. Mi pecho dolía como si alguien me hubiera arrancado el aire con las manos. ¿Cómo puede un corazón seguir latiendo cuando descubre que la persona que más amas es la misma que planea tu muerte? A veces no hace falta un golpe ni un grito para romperte el alma. Basta una verdad, una sola. Y la mía llegó envuelta en el sonido de su voz diciendo que yo no estaría viva al amanecer. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te estaba dando una advertencia a tiempo? Si este tipo de historias te conmueven y quieres escuchar más relatos reales que podrían pasarle a cualquiera de nosotros en México, te invito a darle like y suscribirte. Aquí compartimos historias que abren los ojos y tocan el corazón. Yo soy doña Lucía Herrera, tengo 65 años y vivo en Guadalajara. Creí que mi matrimonio con don Antonio Beltrán era lo último bueno que la vida me había regalado después de enviudar. Pensaba que por fin había encontrado paz. Pero todo comenzó a desmoronarse una mañana cualquiera cuando llevé su celular a reparar. Lo que el técnico me mostró ahí cambió mi vida de un segundo a otro. Y desde ese momento entendí que la traición más peligrosa no viene de un enemigo sino de quien comparte tu mesa, tu casa y tu almohada. Nunca imaginé que una mañana tan simple pudiera convertirse en el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Yo todavía tenía en la mente esa frase maldita que había escuchado en la grabación. Si no lo logro hoy, mañana será su último amanecer. Esa línea seguía repitiéndose como eco dentro de mi cabeza mientras intentaba convencerme de que tal vez estaba entendiendo mal. Tal vez era un mal chiste, tal vez no hablaba de mí. Pero por más que buscara una explicación inocente, no existía ninguna que calmara mi corazón. Esa mañana me levanté más temprano de lo normal. El cielo estaba gris y el aire fresco entraba por la ventana de la cocina. Mientras preparaba café, sentía un peso extraño en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que ese día nothing iba a ser igual. Antonio bajó de la recámara con su sonrisa de siempre. Esa sonrisa que antes me daba tranquilidad pero que ahora me hacía dudar de todo. «Buenos días, mi amor», dijo, mientras se acercaba a besarme en la frente. «¿Qué tal dormiste?» Yo fingí una sonrisa porque en ese momento todavía no podía demostrarle que algo estaba roto dentro de mí. «Bien, Antonio». Solo un poco cansada respondí, aunque lo único que tenía era miedo. Un miedo que no sabía cómo esconder. Antonio tomó su taza de café y comenzó a hablarme de cosas del trabajo. Según él, tenían problemas con unos documentos y necesitaba revisar todo en el celular. Justo en ese instante supe que debía actuar con cuidado. No podía mostrarle ni por un segundo que yo sabía algo. Entonces él me pidió el favor que lo cambió todo. «Amor, ¿podrías llevar mi celular a la tienda de Rafa? Se apagó anoche y no enciende. Necesito urgencia esos archivos». La forma en que lo pidió, su tono, su mirada, todo parecía normal, y tal vez por eso fue más aterrador. ¿Cómo puede alguien planear tu muerte y seguir hablándote con la misma ternura con la que te decía te amo cada noche? Le dije que sí. Le aseguré que pasaría por la tienda de Rafa en cuanto terminara el desayuno. Él parecía tranquilo, tal vez incluso confiado, como si estuviera seguro de que yo nunca descubriría nada. Así que salí de la casa con el celular en la bolsa, y cada paso que daba me hacía sentir más extraña, como si cargara una bomba y no un aparato. Caminé por la calle tratando de pensar con claridad, intentando convencerme de que quizá Rafa se había equivocado. Pero cuando llegué a la tienda y vi su cara pálida, entendí que lo que venía sería mucho peor. «Doña Lucía, necesito hablar con usted», me dijo en cuanto entré. Su voz temblaba un poco, y eso solo aumentó mi ansiedad. Yo asentí, y él me llevó hacia la parte trasera del local donde no había clientes. «Lo que voy a enseñarle no es normal, señora, y tampoco es algo que yo debería ver. Pero no puedo quedarme callado». Sentí un nudo en la garganta. No estaba lista, pero tampoco podía huir.
Rafa encendió el teléfono. Yo sabía que el celular había estado funcionando cuando él lo revisó la primera vez porque por eso mismo había enviado la grabación. Entonces Rafa abrió la carpeta llamada Plan B. Solo ver el nombre me hizo sentir un escalofrío. ¿Quién nombra así una carpeta si no está planeando algo terrible? Dentro había mensajes. Decenas de mensajes entre Antonio y una mujer llamada Michela. Yo conocía a Michela. Era la secretaria joven del despacho donde él trabajaba. Siempre había sido amable conmigo. Jamás habría imaginado que ella y mi esposo escondían algo tan oscuro. Rafa no tuvo que leerlos en voz alta. Yo misma tomé el teléfono con manos temblorosas y comencé a leer. Al principio pensé que eran mensajes de una aventura. Doloroso sí, pero no mortal. Pero después las palabras cambiaron. Ya conseguí el seguro. 3 meses máximo. Ella no será un problema. Todo está listo con el doctor. Con su historial de confusión nadie sospechará. La dosis debe ser pequeña al inicio. Luego aumentamos. Yo no podía respirar. Quise sentarme pero mis piernas no respondían. Una parte de mí quería cerrar el celular y fingir que todo era una pesadilla. Pero otra parte necesitaba saberlo todo. Necesitaba ver hasta dónde había llegado este hombre al que yo había amado tanto. Rafa me llamó la atención al ver que estaba a punto de desmayarme. Señora, siéntese. Respire. Esto es serio. Muy serio. Tiene que cuidarse. Cancele cuentas, cambie sus contraseñas. No vuelva sola a esa casa. Yo sé que no debería meterme, pero esto es un peligro real. Yo asentí. Pero mi mente estaba perdida. ¿Qué haces cuando descubres que tu esposo planea tu muerte? ¿Qué haces cuando la persona en quien confiaste 6 años está dispuesto a envenenarte lentamente solo para quedarse con tu casa y tu dinero? Yo no tenía respuestas, solo un dolor que quemaba en lo más profundo de mi pecho. Me quedé en el local varios minutos, tratando de ordenar mis pensamientos, pensando en mi hija Adriana. En cómo siempre había dicho que Antonio no le daba buena espina. En todas las veces que yo defendí a ese hombre, en todas las veces que confié ciegamente en él. Qué ciega había estado. Qué ingenua. Tomé el celular y guardé cada foto, cada mensaje, cada fecha. No podía permitir que Antonio sospechara, no podía demostrarle nada, no aún. Cuando finalmente salí de la tienda, el sol ya estaba en lo alto. La gente caminaba como si nada, como si mi mundo no se estuviera desmoronando en silencio. Caminé hacia casa despacio, muy despacio, tratando de pensar en cómo actuar. Tenía que mantener la calma. Tenía que fingir. Tenía que entrar por esa puerta como si mi vida no estuviera en peligro. Y así lo hice. Antonio abrió la puerta con la misma sonrisa de siempre. ¿Y cómo te fue, mi amor? Todo bien, yo lo miré. Y aunque traté de esconderlo, él no podía imaginar que yo había visto la cara más oscura de su alma. Le entregué el celular y fingí normalidad. Pero por dentro algo había muerto. Algo había cambiado para siempre. En ese momento, mientras él revisaba si su teléfono funcionaba, no pude evitar hacerme una pregunta. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enfrento a un hombre que no sé quién es? ¿Cómo duermo bajo el mismo techo con alguien que desea mi muerte? Lo único que supe con certeza es que tenía que buscar ayuda. Tenía que llamar a Adriana, y tenía que hacerlo sin que él sospechara. Pero para eso necesitaba el momento perfecto. Un momento que Antonio no pudiera prever. Y ese momento estaba a punto de llegar, pero yo aún no lo sabía. Volver a mi casa después de ver esos mensajes fue como entrar a un lugar extraño. La misma sala, los mismos muebles, el mismo aroma a café y canela que siempre me hacía sentir en paz, pero nada de eso era mío ya. Todo me parecía ajeno, frío, peligroso. Y en medio de esa sensación que me apretaba el pecho, apareció él, Antonio, con su sonrisa tranquila, con esa voz suave que tantos años me hizo sentir acompañada. Mi amor, te tardaste un poco. Todo bien con el celular, asentí y fingí una calma que no tenía. Ya está funcionando. Nada grave. El técnico lo arregló rápido. Mi voz sonó normal, tanto que incluso yo misma me sorprendí.
Antonio no sospechó nada. Tomó el celular y lo revisó como si nada. Yo lo miraba e intentaba entender cómo ese hombre podía escribir mensajes hablando de mi muerte y al mismo tiempo preguntarme si quería pan dulce para el desayuno. Cuando subí a mi recámara dije que necesitaba descansar un poco. En realidad necesitaba llorar, sentarme, pensar, tratar de que mi corazón dejara de temblar dentro de mi pecho. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me cubrí la boca con la mano para que él no escuchara mi llanto. Sentía que el aire se me escapaba. En ese instante supe que no podía enfrentar esto sola. Tenía que llamar a Adriana. Mi hija, la única persona que podía ayudarme a pensar con claridad. Pero también entendí que debía tener mucho cuidado. Antonio siempre había sido controlador con mis llamadas. No abiertamente, pero siempre encontraba una excusa para ver con quién hablaba. Ese día no podía arriesgarme. Esperé a escucharlo entrar a la ducha. Ese sonido del agua correr fue el único momento en el que me sentí un poco a salvo. Llamé rápido. Mamá, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. Adriana tenía ese tono firme que siempre me hacía sentir protegida. Pero esa vez también escuché preocupación. Adriana, necesito que vengas hoy. Es urgente. Por favor, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Te sientes mal? Le dije que no podía hablar por teléfono, que viniera a casa en cuanto pudiera. Sin explicar nada más. Ella entendió. Mamá, voy para allá. Voy a salirme del trabajo. No te muevas de casa. Cuando colgué sentí un alivio ligero, pero duró poco. Antonio salió del baño secándose el cabello. ¿Qué haces, mi amor? ¿Hablabas con alguien? Con Adriana, respondí intentando sonar natural. Le pedí que viniera. Me siento mareada. El rostro de Antonio cambió apenas un poco. Fue un gesto pequeño pero lleno de tensión. Ese gesto me confirmó que él no quería a mi hija cerca. Tal vez porque Adriana nunca confió en él. Tal vez porque sabía que ella iba a notar algo raro. Pero hizo un esfuerzo por sonreír. Claro, mi amor. Que venga. Tú descansa. Yo haré el almuerzo hoy. La idea de que él cocinara me provocó un escalofrío. Recordé los mensajes. Recordé las palabras dosis pequeña. Recordé todo. No podía comer nada que él preparara. Así que inventé una excusa. No, gracias, Antonio. Hoy no tengo hambre. Solo quiero acostarme un rato. Él insistió, pero yo me mantuve firme. Por dentro temblaba. Por fuera debía parecer tranquila. 2 horas después Adriana llegó. Ella siempre entra con fuerza a donde sea. Y cuando me vio sentada en la sala supo de inmediato que algo estaba mal. Mamá. ¿Qué pasa? Antonio estaba ahí. Así que inventé una historia sobre dolor de cabeza, sobre sentirme confundida, todo para que él no sospechara. Adriana me miró fijamente. Ella sabía que yo mentía, pero también sabía que debía seguirme la corriente. Subimos a mi recámara. Apenas cerré la puerta me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que murió Pedro, mi primer esposo. Mamá, por favor, dime qué está pasando. Me estás asustando. Le di el celular. Le mostré las fotos, los mensajes, cada palabra. Adriana se fue poniendo roja de rabia. Mamá, ese desgraciado, ese maldito desgraciado. Yo apenas podía hablar. Mi voz temblaba. Adriana, ¿qué hago? Estoy viviendo con un hombre que quiere matarme. Ella respiró profundo y se convirtió en la abogada fuerte que siempre ha sido. Primero vamos a calmarnos. No te voy a dejar sola. Pero necesitamos pensar con cabeza fría. Entonces bajamos como si nada. Antonio estaba sentado en la sala viendo televisión, pero sus ojos estaban demasiado atentos, demasiado conscientes de cada movimiento nuestro. Él dijo que iba a preparar té. Yo dije que no quería. Adriana intervino. Yo lo hago, señor. No se preocupe. La cara de Antonio se tensó por un instante. Adriana pasó la tarde conmigo. No se separó de mí. Y cada vez que Antonio trataba de acercarse, ella se interponía de manera tan suave y educada que él no podía decir nada. Pero yo veía su incomodidad crecer, como si estuviera perdiendo control. Como si sus planes se estuvieran alterando.
Cerca de las 7 de la noche, Adriana me pidió que fuéramos a mi recámara para acomodar unos papeles. Era una excusa. Necesitábamos hablar sin que él escuchara. Mamá, no puedes pasar otra noche sola con él. Tenemos que hacer algo hoy mismo. Yo asentí, pero sentía miedo. Miedo real, miedo de que Antonio se diera cuenta de que yo sabía todo. Miedo de que él adelantara cualquier plan. Teníamos que actuar con inteligencia. Fue ahí cuando me atreví a mencionar algo que llevaba horas sintiendo dentro del pecho. Adriana, ¿crees que debería enfrentarlo? Decirle que sé todo. Ella me miró como si yo me hubiera vuelto loca. No, mamá. No. Eso sería demasiado peligroso. Ese hombre está dispuesto a matarte. No podemos provocarlo. En ese momento escuchamos los pasos de Antonio subiendo las escaleras. Adriana cerró rápido la carpeta para fingir que revisábamos mis documentos médicos. Él tocó la puerta. ¿Están bien, sí, Antonio? Respondí con mi voz más tranquila. Solo estamos ordenando esto. Su sombra se quedó un momento detrás de la puerta, como si quisiera comprobar que no hablábamos de él. Después bajó otra vez. Adriana me tomó de las manos. Mamá, tenemos que elegir qué hacer ahora. Y tenemos que hacerlo ya. En ese instante mi corazón estaba dividido en dos. Una parte de mí quería correr de esa casa. La otra parte sabía que escapar sin un plan podía ser peligroso. Más peligroso aún que quedarme unas horas más. Y ahí me di cuenta de una verdad dolorosa. No podía confiar en el hombre con quien vivía, pero tampoco podía confiar en que él no sospechara de mí. Antes de irse, Adriana me abrazó. Mamá, voy a ayudarte a salir de esto, pero necesito que me escuches. No tomes nada de lo que él te dé. No comas nada que él prepare. No te quedes sola con él en un lugar cerrado. Yo voy a buscar ayuda. No estás sola. Antes de bajar, Adriana me miró a los ojos y preguntó algo que me rompió el alma. Mamá, ¿tú estás segura de que puedes seguir fingiendo? Yo no sabía, pero debía intentarlo. Fingir era lo único que podía mantenerme viva. Cuando subí a mi recámara dije que necesitaba descansar un poco. En realidad necesitaba llorar, sentarme, pensar, tratar de que mi corazón dejara de temblar dentro de mi pecho. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me cubrí la boca con la mano para que él no escuchara mi llanto. Sentía que el aire se me escapaba. Y no olvides suscribirte porque esta historia apenas comienza y lo que viene es aún más fuerte. Cuando bajé nuevamente, Antonio estaba en la cocina, preparando algo, revolviendo algo en silencio. Esa imagen me provocó un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en el barandal para no caer. Él volteó y me sonrió. Mi amor, ¿quieres que te prepare una taza de té para que duermas mejor? Esa pregunta sencilla, ese gesto tan cotidiano, esa sonrisa que había visto 1000 veces. Ese fue el momento exacto en que comprendí que mi vida dependía de cada palabra que dijera, de cada movimiento, de cada cosa que aceptara o rechazara. Y justo ahí, en esa cocina, con ese té en sus manos, comenzó el momento más peligroso de toda mi vida. Esa noche casi no pegué los ojos. Cada vez que escuchaba un sonido en la casa pensaba que Antonio estaba entrando a la recámara. Me la pasé mirando la puerta como si fuera la entrada a un peligro que respiraba justo del otro lado. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que moverme. Pero cada decisión parecía tener un riesgo distinto y todos me llevaban al mismo miedo. Morir en manos del hombre que dormía a unos pasos de mí. Cuando amaneció escuché a Antonio preparando algo en la cocina. Reconocí el ruido de las tazas y el olor del café. El mismo café de siempre. Pero yo ya no podía confiar en nada. Bajé con cuidado y lo encontré sirviendo 2 platos de fruta. Sonrió al verme. Buenos días, mi amor. Preparé algo ligero para ti. No dormiste bien, ¿verdad? Me quedé mirándolo. Su voz era tan suave que me dolía pensar en la monstruosidad que escondía. No tengo hambre, Antonio. Solo quiero sentarme un momento. Para él fue una señal. Mis rechazos empezaban a molestarlo. Lo vi tensar la mandíbula mientras fingía normalidad. Está bien,
pero deberías comer algo. Te vas a enfermar si sigues así. No respondí. No tenía fuerzas. Esperé a que él saliera de casa rumbo al trabajo. Como siempre me dio un beso en la frente. Ese beso me quemó. Ya sabía lo que escondía detrás. En cuanto escuché la puerta cerrarse, sentí un alivio que me recorrió todo el cuerpo. De inmediato llamé a Adriana. Cuando ella contestó, yo estaba al borde de las lágrimas. Mamá, ya voy. Dame 15 minutos. No abras la puerta a nadie. Adriana llegó con el rostro serio, como si ya estuviera preparada para ver lo peor. Mamá, tenemos que movernos rápido. No podemos esperar a que él haga un nuevo intento. Lo primero que hicimos fue ir al banco. Yo llevaba años siendo clienta del BBVA y don Carlos me conocía bien. Cuando entré con Adriana, él se levantó sorprendido. Doña Lucía, un gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Mi voz temblaba. Necesito revisar todas mis cuentas. Todas. Y necesito hacerlo hoy mismo. Don Carlos se dio cuenta de que algo grave pasaba. Nos llevó a su oficina y comenzó a revisar los movimientos. Al principio todo parecía normal, pero luego bajó la voz y dijo: aquí hay transferencias mensuales a una cuenta que no está registrada como suya. Pequeñas, pero constantes. Desde hace 4 meses, Adriana frunció el ceño. A nombre de quien don Carlos revisó, y supe que la respuesta iba a doler incluso antes de escucharlo. Michela Sandoval. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Antonio no solo planeaba matarme. Me estaba robando poco a poco, alimentando a su amante con mi propio dinero. Necesito cancelar todo. Cuentas, procuraciones, accesos. Y cambiar todas mis contraseñas, dije casi sin aliento. Don Carlos asintió. Por supuesto. Voy a ayudarla con todo. Pero también creo que debería denunciar esto. Adriana y yo intercambiamos una mirada. Todavía no. Necesitamos más pruebas, pero estamos en camino. Después de horas en el banco, salimos con todo actualizado. Antonio ya no tenía acceso a nada. Y aunque eso me daba algo de tranquilidad, también sabía que él lo notaría tarde o temprano. Teníamos que adelantarnos. Nuestro siguiente paso fue ir al consultorio del doctor Pablo Mendoza. No teníamos cita, pero cuando la recepcionista escuchó mi nombre, pidió que esperáramos. Él nos recibió sorprendido. Doña Lucía, qué gusto verla. Pase, por favor. El consultorio olía a desinfectante y eucalipto, un olor que siempre me había parecido calmante. Esta vez no sentí nada de calma. Doctor, necesito hacerle una pregunta directa. Usted escribió en mi expediente que yo tengo problemas de memoria. El doctor se quedó quieto. Problemas de memoria, yo nunca he dicho eso. Nunca he tenido esos síntomas. Usted sabe que estoy bien. Su rostro se llenó de confusión. Permítame revisar. Abrió mi expediente en la computadora y su cara cambió. Aquí dice que usted presentó episodios de confusión. No, doctor. Jamás tuve nada de eso. Ni usted ni yo hablamos de eso. Adriana intervino. Doctor, alguien podría haberle pedido que agregara esa nota. El doctor cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Y luego dijo la verdad. Su esposo me llamó varias veces. Me dijo que estaba preocupado por usted, que usted olvidaba cosas. Me pidió que lo registrara por prevención. Adriana golpeó la mesa con la mano. Ese hombre la estaba preparando para justificar una muerte por supuesto descuido. Esto es gravísimo, doctor. Él se relajó un poco. Pero no del todo. Lo vi caminar por la casa como si buscara señales. Como si la calma que yo mostraba lo incomodara. Él esperaba verme débil, confundida, desesperada. Pero yo tenía que ser más fuerte que nunca. Cuando salimos del consultorio ya era casi mediodía. Habíamos avanzado mucho, pero sabíamos que faltaba lo más difícil, volver a casa. Esa noche casi no pegué los ojos. Cada vez que escuchaba un sonido en la casa, pensaba que Antonio estaba entrando a la recámara. Me la pasé mirando la puerta como si fuera la entrada a un peligro que respiraba justo del otro lado.
Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que moverme. Pero cada decisión parecía tener un riesgo distinto y todos me llevaban al mismo miedo. Morir en manos del hombre que dormía a unos pasos de mí. Esa frase me provocó un escalofrío. Después del desayuno empiezan los síntomas. Eso había leído en uno de los mensajes. Él se relajó un poco. Pero no del todo. Lo vi caminar por la casa como si buscara señales. Como si la calma que yo mostraba lo incomodara. Él esperaba verme débil. Confundida. Desesperada. Pero yo tenía que ser más fuerte que nunca. Él se relajó un poco. Pero no del todo. Lo vi caminar por la casa como si buscara señales. Como si la calma que yo mostraba lo incomodara. Él esperaba verme débil. Confundida, desesperada, pero yo tenía que ser más fuerte que nunca. Esa frase me provocó un escalofrío. Después del desayuno empiezan los síntomas. Eso había leído en uno de los mensajes, y ahí comprendí que lo que venía ya no era solo peligro. Era el inicio del día en que él intentaría terminar con su plan. Me quedé congelada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había planeado para mañana? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Sentí que mi corazón quiso salirse del pecho, y ahí comprendí que lo que venía ya no era solo peligro. Era el inicio del día en que él intentaría terminar con su plan. Durante la cena Antonio insistió en preparar algo para mí. Dijo que debía recuperar fuerzas. Yo inventé una excusa: no tengo hambre. Comí algo mientras estábamos fuera. Antonio sonrió, pero esa sonrisa era falsa. Peligrosa. No te preocupes. Mañana te preparo el desayuno. Tú solo descansa. No dormí esa noche. Cada vez que escuchaba a Antonio moverse del otro lado de la pared, sentía que mi corazón se detenía. Sus pasos, sus silencios, su respiración, todo se había convertido en señales de alerta. Yo sabía que él estaba esperando el momento perfecto, y después de lo que había dicho antes de dormir, mañana será un día importante. Todo apuntaba a que ese día había llegado. Al amanecer me levanté con los ojos hinchados y un temblor en las manos que no podía controlar. Escuché a Antonio bajar a la cocina. El sonido del molinillo de café me recordó la vida tranquila que alguna vez tuve con él, pero ahora todo estaba manchado por la sombra de su traición. Cuando entré a la cocina, él ya tenía una taza servida para mí. Buenos días, mi amor. Dormiste un poco mejor, ¿no? Pero asentí. Fingí. Era lo único que podía hacer. Acércate. Te preparé tu café con leche como te gusta. La taza estaba en la mesa. Su mano la empujó hacia mí. Yo la miré como si fuera veneno, porque probablemente lo era. No, gracias, Antonio. Mi estómago está revuelto. Mejor solo agua. Él forzó una sonrisa. Está bien, pero en la tarde quiero que almorcemos juntos. Hace días no comemos algo tranquilos. Esa insistencia era una amenaza disfrazada. Lo sabía, pero no podía mostrar miedo. Así que dije lo único que se me ocurrió. Hoy no puedo, Antonio. Quedé de ver a Adriana. Vamos a revisar unos papeles. Y ahí, por primera vez, lo vi perder la calma. Sus ojos se endurecieron, sus labios se apretaron. Otra vez con Adriana. ¿No crees que ya estuvo bueno de que tu hija esté metida en todo? Mi garganta se cerró. No es que estuviera metida en todo. Es mi hija, y necesito verla. Antonio respiró hondo. Demasiado hondo, como si intentara contenerse. Está bien, pero vuelve temprano. Quiero que cenemos juntos. La palabra cenemos me provocó un escalofrío. No sabía si era miedo o una advertencia, o ambas cosas. Apenas él salió de la casa, llamé a Adriana. Hija, hoy. No podemos esperar más. Mamá ya lo sospechaba. Voy para allá, y no te atrevas a tomar nada de lo que él dejó en la cocina. No te preocupes, ni loca tocaría ese café. 30 minutos después Adriana llegó. Casi tiró la puerta. Mamá, te ves fatal. ¿Qué pasó? Le conté lo del café, lo de la insistencia en que comiera con él. Y lo peor. La frase de anoche, el día importante. Adriana se puso seria. Mamá, él está acelerando el plan.
No podemos seguir esperando. Hoy mismo vamos a ver a la licenciada Fonseca. La licenciada Ana Fonseca era una abogada penalista conocida por su carácter fuerte. Cuando llegamos a su despacho, ella nos recibió con un gesto firme. Cuéntenme todo. Desde el principio, yo respiré hondo y hablé. Hablé como nunca. Cada detalle, cada duda, cada miedo. Le conté de los mensajes, del seguro, de la cuenta de Michela, del doctor Pablo, del café de esa mañana. Cuando terminé, mis manos estaban frías. Ana tomó notas en silencio. Al final levantó la vista. Lucía, lo que estás describiendo es intento de homicidio. Premeditado, organizado y con manipulación de terceros. Es un caso grave, gravísimo. Yo asentí. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta sin dudar. Antonio quiere matarme. La licenciada apoyó sus manos sobre el escritorio. Tienes dos opciones, ambas peligrosas, pero una más controlada que la otra. Mi corazón se aceleró. ¿Cuáles son? Opción 1. Te vas de la casa hoy mismo, sin previo aviso, sin que él te vea. Te escondemos y presentamos denuncia de inmediato. Tragué saliva. Y la opción 2, Ana respiró profundo. La policía te pone protección encubierta. Instalamos cámaras y micrófonos. Grabamos a Antonio intentando hacer algo y lo agarramos en flagrancia. Adriana se giró hacia mí. Mamá. Esa opción es muy peligrosa. Ana la interrumpió. Todas son peligrosas. Pero si ella desaparece de golpe, él podría salir huyendo. O peor, podría buscarla. Y ahora que está tan cerca de cumplir su plan, es difícil predecir cómo reaccionará. Yo cerré los ojos, pensando, escaparme significaba salvarme, pero también significaba perder pruebas. Y yo sabía que si no lograba meter a Antonio a la cárcel, él nunca dejaría de buscarme. Finalmente dije, quiero que instalen las cámaras. Adriana explotó. Mamá, estás loca. No voy a permitir que te arriesgues así. La licenciada levantó la mano. Adriana, entiendo tu miedo. Pero tu madre ya está en peligro. Las cámaras no la ponen en riesgo. El riesgo ya existe. Solo nos dará evidencia para protegerla. Adriana me miró con lágrimas contenidas. Mamá, por favor, no te quedes sola con él. La abracé fuerte. No voy a estar sola, hija. Tendré a la policía escondida. Y tú conmigo cada vez que puedas. Ana llamó al comandante Marcos Aguilar, un oficial con reputación seria y confiable. Él escuchó la historia sin interrumpir. Cuando terminamos solo dijo una frase. Vamos a protegerla. Y vamos a atraparlo. Organizaron todo para esa misma tarde. 3 agentes encubiertos irían a mi casa haciéndose pasar por técnicos de electricidad. Instalarían cámaras en la sala, la cocina, la recámara, incluso un micrófono en el teléfono fijo. Cuando volví a casa con Adriana sentí el estómago revuelto. Era como caminar directo hacia la boca del lobo, pero era el único camino que podía sacarme de esa pesadilla para siempre. A las 4 de la tarde tocaron la puerta. 3 hombres con uniformes de una empresa eléctrica. Señora, venimos a revisar un reporte de variación de voltaje en la zona. Adriana abrió la puerta. Pasen, por favor. Mi mamá está en la sala. Yo fingí sorpresa. Aunque por dentro mis manos temblaban. Ellos trabajaron rápido, conversando como si realmente inspeccionaran cables, pero cada movimiento estaba calculado, cada herramienta llevaba una cámara, cada paso era parte del plan. En menos de 40 minutos ya estaba todo instalado. Uno de los agentes me pasó un pequeño dispositivo. Señora, esto es un micrófono portátil. Graba 12 horas seguidas. Manténgalo cerca de su ropa. No lo pierda. Asentí. Mis dedos rígidos de miedo. Cuando salieron, Adriana me abrazó. Mamá, esto ya está en marcha. Pero prométeme algo. No bebas. No comas nada de lo que él toque. Nada. Lo prometo. Minutos después escuchamos la llave en la puerta. Era Antonio. Tenía flores en la mano. Esa imagen me hizo sentir náusea. Buenas tardes, mis amores. Traje algo lindo para alegrar el día. Adriana tomó las flores sin sonreír. Gracias.
Antonio me miró. Hoy. Luces pálida. ¿Te sientes bien? Sí, Antonio. Solo un poco cansada. Él se acercó demasiado, rozó mi brazo. Ese contacto me dio un escalofrío. Quiero hacerte la cena esta noche. Algo especial. Antes de que yo respondiera, el comandante Aguilar envió un mensaje al celular de Adriana. No coma nada. Estamos listos afuera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Antonio podría escucharlo. Cuando llegó la noche, Antonio se puso un mandil y comenzó a cocinar. Cantaba bajito, como si estuviera feliz. Movía las ollas con una calma que me aterraba. Yo lo observaba desde la mesa sin moverme. Él volteó y me guiñó un ojo. Esto te va a encantar, mi amor. Me tragué el miedo. Sabía que esa cena podía ser mi final, o podía ser mi salvación. Todo dependía de lo que pasara después. Y justo cuando Antonio estaba sirviendo los platos, un ruido fuerte se escuchó afuera, como si algo hubiera caído en el patio. Antonio dejó la cuchara, frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Y ahí, exactamente en ese instante, supe que algo estaba por romperse. Supe que lo que venía cambiaría todo. El ruido que escuchamos en el patio fue tan fuerte que Antonio dejó la cuchara caer dentro de la olla. El sonido del metal, golpeando el borde, hizo eco en toda la cocina. Yo sentí como si el corazón se me subiera a la garganta. Por un segundo pensé que Antonio iba a salir corriendo. Pero no. Se quedó quieto, observando la puerta de cristal que daba al patio trasero. Como si estuviera evaluando qué tan peligroso era ese sonido, o si tenía algo que ver con su plan. Adriana me miró desde el otro lado de la mesa. Sus ojos estaban llenos de alerta. Sabía que no podíamos hacer ningún movimiento brusco. Si él sospechaba que había alguien afuera, podría cambiar su estrategia o adelantarla. Yo pensé en el comandante Aguilar y en su equipo. Tal vez ya estaban posicionados. Tal vez uno de ellos había hecho ese ruido sin querer. O tal vez esto no tenía nada que ver con la policía. Antonio respiró hondo y dijo, voy a ver qué fue. Y en ese momento mi cuerpo entero se tensó, porque si salía y encontraba algo fuera de lugar, un cable, una huella, un movimiento, todo se derrumbaría. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, otro ruido se escuchó, esta vez más suave, como si algo hubiera caído de una maceta. Antonio entrecerró los ojos. Se veía irritado, no asustado, irritado, como si ese ruido hubiera interrumpido algo importante. Regresó a la cocina. Eso no fue nada, dijo. El viento tiró algo. Lo escuché en su voz. No estaba convencido, pero tampoco quería mostrarlo. Aún así tenía prisa por volver a su plan. Sirvió 2 platos. A mí me sirvió uno más grande, más lleno. Yo entendí perfectamente lo que eso quería decir. Era el plato que quería que yo comiera. Mi amor, pruébalo. Lo hice con mucho cariño. Sus palabras eran dulces, pero su mirada no. Había algo frío, algo decidido. No tenía opción. Tenía que actuar como si todo estuviera normal. Así que llevé la mano al tenedor, pero en cuanto levanté un pedazo de comida, sentí el temblor en mis dedos. Adriana percibió mi miedo y habló rápido. Señor, ¿puedo revisar algo en mi carro? Dejé unos papeles y los necesito para mañana. Antonio la miró serio, pero asintió. Claro, hija. Adelante. Adriana salió, y yo supe exactamente para qué. Para enviarle una señal al comandante Aguilar, para advertirle que Antonio estaba a punto de hacer algo. Cuando me quedé sola con él, sentí que el aire de la cocina se volvía pesado. Antonio apoyó los codos sobre la mesa, me miró con esa expresión suave que tanto había amado en el pasado, y sin embargo ese mismo gesto ahora me daba escalofríos. Lucía, me preocupa que no estés comiendo bien. Necesitas cuidarte. Te ves débil. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Por qué dices eso? Porque te amo. Y no quiero que te pase nada. Esa frase fue como una cuchillada. ¿Cómo podía hablar de amor mientras planeaba matarme? Le di una sonrisa débil. Está bien. Voy a probar un poco. Llevé el tenedor a mis labios. Y justo cuando estaba a 1 centímetro de la boca escuché la voz de Adriana afuera. Mamá. Ven tantito. Es urgente. Antonio frunció el ceño. Parecía molesto por la interrupción, pero no podía impedir que yo me levantara.
Él sabía que si insistía demasiado se vería raro. Fui hacia la puerta. Cuando Adriana me vio, se acercó a mi oído y susurró: «No comas nada. El comandante dijo que ya casi están listos. Mantén la calma». Sentí las piernas flojas, pero asentí. Volvimos a la cocina. Antonio ya estaba sirviéndose a sí mismo, pero solo unas cucharadas pequeñas. Nada comparado con lo que me había puesto en mi plato. Eso lo confirmó todo. Adriana se sentó frente a mí para vigilar. Antonio también lo notó, y su molestia se hizo evidente. «Adriana, ¿segura que no quieres irte a tu casa? Se hace tarde». Ella respondió sin titubear: «Me voy en un rato. Quiero pasar tiempo con mi mamá». Antonio dejó el tenedor. Su voz sonó más tensa. «Lucía, come. Se te va a enfriar». Yo respiré profundo. Tomé el tenedor otra vez. Lo levanté. Lo bajé. Lo levanté de nuevo. Sentía la mirada de Antonio como un cuchillo en mi piel. Finalmente dije: «Antonio, me siento rara. Algo huele fuerte en este plato». Él se levantó de inmediato. «Fuerte. A ver». Se acercó, tomó el plato, lo olió, y vi un destello de nervios en sus ojos. Pero lo disimuló. «Es tu mente. Has estado muy estresada. Come tranquila». Intentó devolverme el plato, pero un golpe seco en la puerta principal lo interrumpió. Los tres volteamos al mismo tiempo. Ese golpe no era viento, no era casualidad, era potente, claro, intencional. Antonio se paró de golpe. «¿Ahora qué?». Adriana también se levantó. Su respiración se aceleró. Yo sabía que podía ser la policía, o podía ser algo que arruinara todo el plan. O peor, podía ser que Antonio sospechara justo ahora. Antonio dio 2 pasos hacia la puerta, y antes de que pudiera llegar escuchamos otra vez. Un golpe, firme, directo, como si alguien exigiera que abrieran. El silencio que siguió era tan espeso que casi se podía tocar. Yo miré a Adriana. Ella me miró a mí. Y sin decir nada entendimos que ese momento iba a cambiarlo todo. Antonio respiró profundo y caminó hacia la puerta. En su mano izquierda todavía tenía el plato con la comida que yo no había comido, y mientras se acercaba al picaporte, sentí que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento, porque cuando él abriera esa puerta, fuera quien fuera que estuviera del otro lado, nada volvería a ser igual. Cuando Antonio tomó el picaporte de la puerta, todo mi cuerpo se tensó. Cada músculo de mis brazos, cada fibra de mis piernas, incluso el aire en mis pulmones, se detuvo. Adriana estaba a mi lado, su mirada fija en la puerta. Sabíamos que ese instante podía definirlo todo: la salvación o la desgracia. Antonio abrió la puerta de golpe, sin aviso, como si quisiera sorprender a quien estuviera del otro lado, pero su expresión cambió por completo cuando vio a 2 hombres parados frente a él. Vestían ropa casual, nada llamativo, parecían vecinos del barrio, pero yo reconocí de inmediato la voz del primero. Era el comandante Aguilar. «Buenas noches, señor», dijo con tono educado. «¿Todo bien por aquí?». Antonio frunció el ceño. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?». El otro hombre sonrió. «Disculpe la molestia. Somos del comité vecinal. Tuvimos reportes de ruidos extraños en la zona. Solo estamos verificando». Yo sabía que era una excusa, una pantalla, una forma de acercarse sin levantar sospechas. Pero Antonio no lo sabía. Y eso era lo más peligroso. Aunque su expresión mostraba molestia, también había alerta en sus ojos. «No hemos escuchado nada», dijo Antonio con impaciencia. «Estamos ocupados». Aguilar asintió amablemente. «Que pasen buena noche entonces». Antonio cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. El golpe seco me hizo saltar. Adriana apretó mi mano bajo la mesa, pero lo más alarmante fue lo que vi en el rostro de Antonio cuando regresó a la cocina. Había una tensión distinta, oscura, como si algo dentro de él hubiera hecho clic. «Lucía, ven a la mesa, vamos a seguir cenando». Su voz era baja, más grave, más controlada. Yo sabía perfectamente lo que significaba ese tono. Antonio estaba sospechando, o al menos estaba inquieto, y un hombre como él inquieto era un arma lista para estallar. Me acerqué a la mesa con pasos lentos.
Mi plato seguía ahí. La comida intacta. El olor me revolvía el estómago. Antonio se sentó frente a mí y sin quitarme la mirada, dijo: «No has probado nada. Eso no es bueno para ti». Yo tragué saliva. «Antonio, no me siento bien». Él entrecerró los ojos. «¿Desde cuándo?» «Desde esta tarde. Estoy mareada. Creo que necesito descansar». Fue ahí cuando hizo un gesto que nunca voy a olvidar. Movió lentamente el dedo por el borde de su plato, como si estuviera pensando en algo, analizándome, estudiando mis reacciones, cada pequeño detalle. Ese gesto me aterró. Adriana intervino. «Señor, creo que mi mamá sí debería recostarse. Yo la llevo». Antonio la miró fijamente. Su mirada era fría, casi calculadora, como si estuviera decidiendo qué hacer. Finalmente dijo: «Está bien, llévala. Yo recogeré todo aquí». Adriana me tomó del brazo y me ayudó a subir las escaleras. Cuando llegamos a la recámara cerró la puerta y la aseguró con seguro. Mamá susurró: «Está sospechando». Lo vi en sus ojos. «Tenemos que mantenernos alertas». Yo me senté en la cama, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Adriana se asomó por la ventana, viendo si había movimiento afuera. Luego tomó su celular y escribió rápido: «Le dije al comandante que ya casi estalla, que esté atento». Mientras ella enviaba el mensaje, escuché el sonido de platos en el fregadero. Antonio estaba lavando todo. Pero había algo extraño en la forma en que arrastraba las ollas, como si estuviera molesto, o tal vez frustrado. Poco después, escuchamos sus pasos subiendo la escalera. Se detuvo justo frente a la puerta. «Lucía, ¿estás bien?» «Sí, Antonio. Solo necesito descansar». Adriana se quedó quieta, tensa. Él no abrió la puerta. No insistió. Solo se quedó unos segundos ahí, como si estuviera escuchando. Luego se escucharon sus pasos alejándose por el pasillo. Una vez sola con Adriana, mis manos empezaron a temblar sin control. «Mamá», me dijo ella, «no te preocupes, ya casi». El comandante dijo que tienen evidencia suficiente para actuar pronto. Que algo había cambiado en él cuando vio a los supuestos vecinos. Tal vez pensó que alguien vigilaba la casa, tal vez sintió que necesitaba acelerar su plan, y eso me helaba. Habían pasado apenas 10 minutos cuando escuchamos de nuevo la voz de Antonio, pero esta vez no estaba afuera de la puerta. No, venía desde la planta baja. «Lucía, bajaré un momento, voy por algo al coche». Adriana y yo nos miramos. «¿Al coche?» Esa frase era una alarma. Él nunca iba de noche al coche, nunca. Adriana mandó otro mensaje rápido: «Comandante, ahorita va a salir. Tengan cuidado». Yo me acerqué a la ventana. Vi a Antonio cruzar el jardín con pasos apresurados. Abrió la cajuela y empezó a mover cosas, bolsas, cajas. No pude ver qué estaba buscando, pero lo hacía con urgencia, como si necesitara algo de inmediato. El comandante Aguilar respondió: «No podemos acercarnos aún. Necesitamos verlo actuar dentro de la casa. Si sale con algo sospechoso, no lo pierdan de vista». Antonio sacó una caja pequeña y la metió en el bolsillo de su chamarra. Luego miró hacia las ventanas de la casa. Se aseguró de que nadie lo estuviera observando, y regresó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había tomado? ¿Qué traía en esa caja? Era otro veneno. Era la dosis final. No tenía respuestas, y eso lo hacía peor. Cuando Antonio entró de nuevo en la casa, escuchamos que subió directo a la recámara. No a la nuestra, no. A la recámara de huéspedes, donde él dormía últimamente cuando decía que no quería molestarme. Sabíamos que estaba ahí, preparando algo, o escondiendo algo. Adriana me tomó la mano. «Mamá, no lo olvides, no abras la puerta, nada», asentí. Mis manos seguían heladas. Pasaron varios minutos en silencio, pero era un silencio inquietante. El tipo de silencio que anuncia tormentas. De pronto escuchamos pasos en el pasillo, lentos, muy lentos, como si él estuviera pensando cada uno. Se detuvo frente a nuestra puerta. «Lucía, necesito hablar contigo». Mi respiración se cortó. «Por favor, abre, es importante». Adriana movió la cabeza negando. «No, mamá, no lo hagas». Antonio tocó la puerta una vez, suave.
Luego otra, más fuerte. Lucía, no me hagas repetirlo. Esa frase, ese tono, ese frío que atravesó la madera de la puerta, supe exactamente lo que significaba, y entendí que lo que estaba a punto de decir, o hacer, cambiaría todo, para siempre. La puerta temblaba ligeramente bajo los golpes de Antonio. No eran golpes fuertes, no. Eso hubiera sido menos aterrador. Eran toques suaves, repetidos, marcados, como si estuviera midiendo mi reacción, como si quisiera probar hasta dónde llegaba mi miedo. Lucía, abre por favor. Necesito hablar contigo. Mi respiración era tan pesada que sentía que se escuchaba a través de la madera. Adriana se acercó a mí y puso una mano sobre mis hombros. No abras. No lo escuches. Está buscando una excusa para entrar. Yo asentí, aunque mis piernas temblaban. Cada palabra de Antonio atravesaba la puerta como una hoja fría. Lucía, no quiero levantar la voz. Abre. La forma en que lo dijo, tan tranquilamente, tan suave, como si realmente creyera que yo debía confiar en él. Esa tranquilidad suya era más peligrosa que cualquier grito. Después de unos segundos el silencio volvió, un silencio tan absoluto que daba miedo. Adriana y yo nos quedamos mirando la puerta, esperando, escuchando, hasta que oímos sus pasos alejarse por el pasillo. No sabíamos si se había rendido o si estaba planeando algo peor. Adriana tomó su celular rápidamente. Le mando mensaje al comandante Aguilar. Está afuera de la puerta, muy insistente. Creo que sospecha. La respuesta llegó casi de inmediato. No abran. No hablen con él. Mantengan la calma. El equipo está atento. Yo sentí que eso me devolvía un poco de aire. Solo un poco. Porque dentro de mí algo seguía gritando que Antonio no iba a parar hasta lograr su plan. Pasaron unos minutos antes de que volviéramos a escuchar su voz, esta vez desde la planta baja. Voy a prepararte. Te va a ayudar a relajarte. Y entonces entendí. No se había rendido, solo estaba cambiando la estrategia. Adriana abrió los ojos con horror. Mamá, ese té no es té. No lo tomes. Yo ya lo sabía. Antonio siempre insistía en darme algo caliente cuando quería que yo estuviera más vulnerable. Y ahora, que ya había ido a su coche, por quién sabe qué cosa, ese te podría ser el final. Me levante y me acerque a la puerta. No para abrirla, sino para escuchar. Cada sonido. Cada movimiento. Oí los pasos de Antonio en la cocina. Oí la tetera. Oí el sonido del vaso chocando contra la mesa. Luego su respiración. Y después, silencio. Ese tipo de silencio que parecía anunciar algo terrible. Adriana volvió a enviar mensaje. Comandante. Está preparando algo. Por favor. Apresúrense. El mensaje tardó unos segundos que se sintieron eternos. Ya estamos posicionados. Si intenta entrar, actuamos. Pero antes de que pudiéramos pensar en un plan, escuchamos los pasos de Antonio subiendo las escaleras. Lentamente. Muy lentamente, como si quisiera que cada paso retumbara dentro de mi pecho. Adriana se puso frente a mí. Mamá. Escúchame. Si intenta abrir, quédate detrás de mí. Yo quería decirle que no arriesgara su vida por mí. Pero no pude hablar. El miedo me había robado la voz. El primer golpe llegó. Suave. Con los nudillos. Lucía. Traje tu té. Abre. Yo cerré los ojos. Sabía que no estaba llevando un té, sabía que llevaba algo más. Algo que no quería que nadie más viera. El segundo golpe fue más firme. Abrir la puerta. No quiero que esto se vuelva algo más difícil. Antonio ya no estaba fingiendo calma. Su voz había cambiado. Tenía un borde de frustración, tal vez de desesperación. Sabía que estaba perdiendo control. De pronto escuchamos algo que no esperábamos. Un ruido en la parte baja de la escalera, como si alguien hubiera entrado silenciosamente. Antonio también lo escuchó. Se quedó inmóvil. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Solo pasos silenciosos acercándose. Antonio apretó el vaso que traía en la mano. Lo escuché. El cristal rechinó. Adriana me miró con ojos enormes. Mamá, puede ser la policía. O puede ser el otro.
Yo sentí la sangre desaparecer de mi rostro. El otro, Michele. O alguien más, o alguna sorpresa que Antonio guardaba. Antonio bajó un escalón, luego otro. ¿Quién está ahí? Contéstéme. De repente una voz conocida rompió el silencio. Señor Beltrán. Comandante Aguilar. Necesitamos hablar con usted. Yo sentí que mis piernas iban a ceder. Habían entrado. Estaban dentro de la casa. Antonio iba a perder el control. Y eso podía significar caos. Antonio trató de sonar calmado. Comandante. ¿Qué hace en mi casa a estas horas? El comandante respondió con voz firme. Tenemos un reporte importante. Necesito que baje conmigo a la sala. Antonio no respondió enseguida. Esa pausa me heló. Era el tipo de pausa en la que alguien decide si huir, atacar o mentir. Finalmente dijo, ahora bajo, pero no bajo, sino que subió un escalón más, hacia nosotras. Adriana susurró, mamá, aléjate de la puerta. Pero yo ya no podía moverme. Escuchaba los pasos de Antonio acercándose, escuchaba su respiración agitada, el crujir del piso bajo su peso, y entonces, justo cuando su sombra se dibujó en el suelo frente a nuestra puerta, Lucía, no te muevas de allí, vamos a hablar. Su voz estaba rota, como la voz de un hombre que se está quedando sin opciones, y yo sabía perfectamente que lo que venía ahora no era una conversación, era una guerra que se definiría en segundos. Pero antes de que Antonio pudiera tocar la puerta de nuevo, se escuchó un golpe seco en la planta baja, un golpe tan fuerte, tan claro, que nos hizo saltar a las dos. El comandante gritó algo que no alcanzamos a entender, y todo, quedó en silencio. Lo que vino después de la detención de Antonio no fue paz inmediata. Esa noche no dormí, no por terror, sino porque mi cuerpo aún no entendía que el peligro había pasado. Adriana se quedó conmigo. Me preparó un té, uno real, uno que no escondía ningún plan oscuro, y mientras lo tomaba sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin sentir un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, el comandante Aguilar volvió a la casa. Nos pidió ir a la fiscalía para dar una declaración más completa. Yo acepté aunque mis piernas temblaban. Cuando llegué ahí vi papeles, fotos, archivos, computadoras revisadas. Todo lo que Antonio había escondido durante años comenzaba a salir a la luz. No era solo mi caso. No era solo mi intento de asesinato. Había más. Mucho más. Una investigadora joven me explicó. Señora Herrera, su esposo ha estado vinculado con la muerte de otras personas mayores. 3 casos están casi confirmados y hay 2 más por revisar. Su modo era el mismo: envenenamiento lento, manipulación emocional, control financiero. Yo sentí que el estómago se me hundía. ¿Cómo podía haber vivido con alguien así sin notarlo? La investigadora bajó la mirada. Son personas muy habilidosas. No se muestran como son. Pueden actuar como hombres perfectos por años. Y yo caí en su teatro. En cada gesto, en cada palabra dulce, en cada promesa vacía. Adriana apretó mi mano. Mamá, no es tu culpa. Esa frase, no es tu culpa, era lo que más necesitaba escuchar, porque dentro de mí aún había una voz que decía que yo debía haber visto algo, haber sospechado, haberme dado cuenta antes, pero la verdad es que uno nunca imagina que la persona con la que comparte la vida es capaz de algo tan oscuro. Pasaron semanas, semanas de audiencias, firmas, revisiones médicas, pruebas tóxicas, y finalmente un día llegó la noticia que yo necesitaba para cerrar esa herida. Antonio Beltrán fue declarado culpable de intento de homicidio calificado, de fraude, de falsificación de documentos, y también fue investigado por los otros casos en los que su participación resultó evidente. Lo sentenciaron a prisión de por vida. Cuando escuché el veredicto, sentí una mezcla de alivio y dolor, porque aunque me salvó la vida, no podía evitar pensar en las mujeres y los hombres que no tuvieron la misma suerte, en quienes confiaron en él y terminaron siendo víctimas silenciosas de su ambición, de su egoísmo, de su crueldad. Después de eso decidí vender la casa.
No podía seguir viviendo entre esas paredes que guardaban tanto miedo, tanto terror oculto. Compré un departamento pequeño en una zona tranquila de Guadalajara, uno con ventanas grandes, con luz, con calma, porque después de caminar tan cerca de la muerte, yo necesitaba un lugar que me recordara todos los días que estaba viva. Adriana venía a verme cada semana. A veces cocinábamos. A veces solo nos sentábamos a hablar. Nuestra relación se volvió más fuerte. Como si todo el dolor que pasamos hubiera unido aún más nuestros caminos. Ella siempre decía que yo era una guerrera, pero yo no me sentía así. Me sentía una mujer que simplemente había sobrevivido. Unos meses después recibí una visita inesperada. El doctor Pablo venía a pedirme disculpas. Señora Lucía, sigo sin perdonarme no haber visto lo que su esposo estaba haciendo con su expediente. Yo me quedé en silencio un momento. Luego dije lo que sentía. Doctor, todos fuimos engañados, usted también. Él me miró con un alivio que no esperaba. Y desde ese día se volvió un amigo. Una presencia tranquila en mi vida. Alguien que entendía la fragilidad humana mejor que nadie. También recibí cartas de Miquela desde la cárcel. Cartas largas, llenas de culpa, llenas de explicaciones que yo no pedí. Decía que Antonio la manipuló, que ella creyó que yo era una mujer cruel, que ella pensó que estaba salvando a Antonio de una vida miserable. Pero yo ya no sabía si era verdad. Quizás en parte sí, quizás en parte no. Nunca contesté. Quizás algún día lo haga, no por ella, sino por mí. Para cerrar ese capítulo por completo, con el tiempo mi vida tomó una dirección inesperada. Me involucré con un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían sido víctimas de violencia doméstica o emocional. Al principio solo escuchaba, luego comencé a hablar. Y un día, sin darme cuenta, estaba ayudando a otras mujeres a recuperar su voz, su fuerza, su esperanza. Un día una de ellas me dijo: Señora Lucía, usted me dio valor para dejar a mi marido. Gracias por compartir su historia. Me quedé sin palabras, porque nunca pensé que mi dolor podría transformar la vida de alguien más. Y allí entendí algo profundo, algo que quiero compartir contigo que estás escuchando esto. A veces la vida te rompe de una manera tan brutal que piensas que nunca volverás a levantarte. Pero si encuentras el valor de contarlo, de no quedarte callada, ese dolor puede convertirse en una fuerza inmensa. Puede salvarte. Y puede salvar a otros. Mi historia no es solo sobre miedo o traición. Es una historia sobre renacer, sobre aprender a confiar otra vez, en mí misma, en la vida, y en las personas que sí me aman. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que le des like y te suscribas a este canal. No lo hago por números. Lo hago porque cada historia que contamos aquí puede ser la mano que alguien necesita para no rendirse, para abrir los ojos, o para recuperar su esperanza. Hoy, a mis 67 años, puedo decir que sigo viva, sigo aprendiendo, sigo creciendo, y cada mañana que despierto, agradezco haber tenido una segunda oportunidad. Agradezco haber tenido una hija que me salvó, unos policías que creyeron en mí, y una fuerza que ni yo sabía que tenía. La vida después del miedo no es fácil, pero existe, y puede ser hermosa. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te abrazo con el alma. Y te espero en el siguiente video, porque hay historias que no solo se cuentan, se sienten.